Y desde ahí yo tenía un amor por el Señor y un amor por todo lo que tenía que ver con el ministerio. Y realmente yo no tenía un entendimiento correcto del Evangelio. Yo creo que ahí es donde debemos partir para poder servir a Dios correctamente. Yo tenía una pasión por la iglesia y por todo lo que tenía que ver con Dios, pero yo no entendía cómo se conectaba mi fe y cómo se conectaba la manera en la que yo debía servir. En la medida, ya en mi vida de adulta, que fui entendiendo esas cosas, me fui dando cuenta, como más afinado en cuáles eran esas cosas que Dios me había llamado. Pero siempre estaba muy dispuesta a ayudar en la iglesia, siempre estaba muy dispuesta a servir al Señor, específicamente en el área de los jóvenes. Y recuerdo que en uno de los campamentos que estaba sirviendo, ahí fue que conocí a Moisés, que él era el predicador del campamento. Y les puedo confesar, Pero di qué te tocó hacer en el campamento para que... en el campamento me tocó servir en general, pero yo todavía no estoy muy segura si eso fue arreglado. Eso no lo pongo en duda, no lo pongo en duda. O qué, porque la persona que estaba organizando el campamento me dice, o sea, minutos antes de montarnos en el autobús, tú puedes ser, como, no sé cómo le llaman aquí, como la edecán, como la acomodadora, no sé, como la persona que ayuda como hospitalidad al predicador. Y yo, porque en ese momento yo no me gustaba Moisés para nada. No me gustaba Moisés para nada. Moisés era toda una celebridad de la televisión en un programa cristiano. Y yo decía, ay, como ese muchacho tan acelerado, y lo veía así, tan inflado de sí mismo. Y yo, no me gustaba para nada. Una ocasión me tocó visitar el programa su programa de televisión. Y llegó tarde, él no tenía idea de qué se iba a hablar ese día. Y el productor del programa le dijo, vamos a hablar de tal cosa. Y él ahí mismo inició el programa y él se puso en las luces. Hoy tenemos un programa que hemos trabajado para ustedes. Y yo, ¡ah! ¿Quién, papá? Aparte de todo, es mentiroso. Y de verdad, o sea, no me gustaba para nada. Pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la gloria no sea de nosotros, sino de Dios. El punto es que en ese momento, cuando me dice mi amiga, ay, te toca ayudar a Moisés durante el campamento, y yo, no, y él estaba detrás. Y cuando me fijé que él estaba detrás, me volteé y de una manera muy hipócrita, y lo confieso, dije, hola, ¿cómo está, hermano Moisés? Y yo del otro lado pensando, qué sonrisa tan bella. Entonces, bueno, pues ahí comenzamos a hablar y comencé a conversar con él y dije, oh, pero podemos conversar de cosas interesantes. Entonces, pero tengo que confesar que cuando lo escuché predicando esa primera noche en el campamento, y él predicaba con esta pasión y con esta, yo dije, wow, realmente... ¿Pueden llevarse a Moisés a otro lugar, por favor, para decir esta parte? Porque el punto es que ahí dije, wow, fue muy admirable para mí. Porque en ese momento yo tenía 20 años. Y yo, en realidad, no estaba acostumbrada a ver hombres como apasionados por Cristo y su palabra y con esa pasión. Yo veía a Moisés ahí predicando y yo veía a los amigos de mi iglesia, todos como que... Yo decía, con ese hombre, honestamente, ese día yo dije, yo no sé si yo dije con ese hombre, pero tú lo dije, dijiste. Con un hombre así, Tú dijiste, me quiero casar con un hombre así porque él estaba muy centrado y él estaba muy claro de su llamado por el Señor y su pasión por Dios. Mientras los demás, mis amigos, mis hermanos que amo, estaban como en otro mundo, muy infantil. Entonces, varones, pónganse la pila. Yo le dije a los varones. Bueno, la verdad es que cuando nosotros vemos la Biblia, la Escritura, yo creo que Bexy dijo algo muy acertado, y es que Dios nos llama donde nosotros estamos.
Cuando nosotros vemos en la Biblia, vamos a ver que Dios llama en diferentes edades, en diferentes etapas, en diferentes circunstancias. El llamado de Dios, por ejemplo, a José, fue José siendo un adolescente. Y José vino a asumir su llamado ya después que era un adulto. Nosotros vamos a ver el caso de Moisés. Cuando Dios llama a Moisés o Moisés sale de Egipto, Moisés tenía 40 años. Duró 40 años con su suegro Yetro. Y a la edad de 80 años es que Dios lo manda otra vez a servir, a libertar el pueblo de Israel. Nosotros vamos a ver el caso de David igual. Cuando Dios llama a David y unge a David. David era un adolescente. Y cuando David viene a tomar posesión de su reinado, ya cuando es un hombre. Entonces nosotros vemos que Dios llama de una manera u otra, en circunstancias diferentes, por medios diferentes y usa medios diferentes. Yo también vengo de una iglesia neopentecostal donde hacer es más importante que ser. Y eso por un tiempo me trajo un problema. ¿Por qué? Porque yo entendía que mi relación con Dios estaba definida en función de lo que yo hacía. Así que mientras yo estaba haciendo cosas para Dios, creía que estaba en una relación con Dios. Cuando descuidaba hacer cosas para Dios, me daba cuenta que no existía tal relación. Sin embargo, también siendo bien joven, yo entiendo que Dios me empezó a sumergir en el trabajo con jóvenes. Me dio la oportunidad de empezar a hacer radio siendo muy joven. Me dio la oportunidad de empezar a dirigir los jóvenes siendo muy joven. Y yo entiendo que Dios ordenó varias cosas. Ordenó, que ese sería un tercer punto, pero ordenó el talento con la oportunidad. No lo anoten ahora, pero yo creo que eso sucedió en ese momento. Y siendo muy joven, empecé a trabajar con jóvenes. Recuerdo que empecé a dar una conferencia particular. Esa conferencia me llevó a muchos lugares, me llevó a la televisión. Después yo estaba teniendo debates en la televisión, teniendo programas de televisión, pero siempre orientado al tema de los jóvenes. Y siempre tenía una carga. Sin embargo, como Betsy decía, yo entiendo que estaba haciendo ministerio, y esta es una alerta, muy centrado en mí y muy centrado en mi nombre. El que conoce un poco el medio neopentecostal sabe que en ese medio la gente promueve mucho el nombre de una persona. El nombre tuyo es lo que tú debes de hacer. Tú tienes que luchar por tus sueños, tú tienes que hacer tus sueños, tú eres el arquitecto de tus sueños. Y en esas declaraciones Dios parece jugar un rol de ayudador y no el rol de Dios dirigiendo. Y en una etapa de mi vida, entonces cuando conozco a Betsy, justamente enseñando en un campamento, en un retiro, pues Dios nos permite iniciar a trabajar juntos un programa para adolescentes, específicamente de 12 a 17 años. Y ahí en adelante, y trabajando con eso, fue que Dios abre nuestros ojos y nos hace entender que invertimos mucho tiempo haciendo ministerio juvenil de una manera equivocada. Nos dimos cuenta que el ministerio juvenil y el trabajo que veníamos haciendo lo enfocábamos mayormente en el entretenimiento. Y entendíamos que debíamos entretener jóvenes para tener jóvenes y tener un mayor número de jóvenes, porque teniendo un mayor número de jóvenes, entonces el ministerio era exitoso. Y eso nos llevó a replantearnos, y Dios en su gracia, por eso le digo, cuando uno tiene la garantía de que Dios llama, Dios va a ir ajustando las tuercas y Dios va a ir ajustando el error. Y Dios nos mostró que teníamos la mayor parte de nuestro tiempo haciendo ministerio de una manera incorrecta. Y tuvo misericordia de nosotros, que nos permitió interesar y empezar a hacer ministerio de una forma correcta. Así que lo primero que usted debe anotar es que Dios es quien llama. El llamado viene de Dios, no viene de un capricho. Si viene de un capricho, cuando estés en el ministerio, lo vas a abandonar y te vas a decepcionar. Si viene de una moda, cuando pase la moda, lo vas a abandonar y te vas a decepcionar. Cuando el llamado viene de Dios, tú vas a ver primero que eso Dios lo pone en tu corazón. Dios pone una carga, un interés, un peso. A ti no te es pesado invertir horas. Nosotros a veces trabajábamos hasta las 2, 3 de la mañana del sábado, porque teníamos nuestras reuniones los domingos paralelo con el servicio de la iglesia, y durábamos 3, 3 y media de la mañana. Cuando había retiro, campamento, amanecíamos y como que no era para nosotros pesado, no era, ay, viene el sábado, otra vez, sino que
entendimos eso. Segundo, entendimos que Dios nos llama en la iglesia. Y tercero, que Dios lo hace en cualquier circunstancia. ¿Tú quieres decir antes de pasar al punto número 2? Pero tú buscaste un texto. Más tarde. Más tarde. O sea, que ya tú estás viendo. ¿Te ven lo que es la ayuda idónea? Ya tiene el texto del cierre. El punto número 2 no es solamente que el llamado viene de Dios, sino que el llamado es confirmado por el cuerpo de Cristo y por la iglesia. No es suficiente con que Dios ponga en ti el deseo, la carga o el interés. El mejor ejemplo quizás es para alguien como yo que quisiera cantar y no puede cantar. Mi esposa no me deja cantar, ni en el baño puedo cantar. Ya ustedes saben si el asunto es grande, pero imagínense que de repente yo le diga, no, yo puedo cantar. El poder. No, está bien, está bien. Yo puedo cantar Ok. y tener el deseo y la pasión para cantar, pero Ese puede ser un don de uso privado. un don para personal. Pero el cuerpo de Cristo tiene que validar que eso es así. Y cuando hablamos del cuerpo de Cristo es porque nosotros vamos a tener, Dios va a poner y orquestar oportunidades donde tus líderes, tus pastores, tus padres, tus amigos, hermanos, validen eso. Y digan, hermano, pero mire, eso que usted hace, cuando usted canta, cuando usted enseña, cuando usted sirve, eso que usted hace, mire, usted lo hace tan bien. Yo creo que usted tiene ese don y la gente entonces empieza a validar eso. Yo cometí muchos errores. A mí me pusieron a predicar temprano y eso, joven, y eso me trajo mucho orgullo, mucho orgullo. Al punto que cuando yo terminaba de predicar, bueno, la primera vez que yo iba a predicar, me invitaron un viernes de oración. Como ustedes saben, los viernes de oración nunca vienen mucha gente a orar. Por alguna razón, son los servicios menos asistidos. Pero para ponerle la fresa arriba, ese viernes cayó un chaparrón, no sé cómo dirán aquí, un aguacero, llovió fuerte. Así que si iban 10, ese día iban 5 por la lluvia. Y yo estaba tan lleno de orgullo y de mí mismo que yo decía, no, pero es que este mensaje que yo prediqué, esto no es para un viernes de oración. Esto es para un domingo en la mañana, toda la congregación. Y así estaba yo, semido en sí mismo. Y creo que no fue sabio ponerme a predicar tan temprano sin antes trabajar en mi carácter. Porque yo creía que los 5 que estaban ahí, o los 10 o los 15 que llegaron, no merecían ese mensaje, porque ese era un mensaje para la congregación. Y cuando yo terminé, peor aún, mire cuánto orgullo. Cuando yo terminé, entonces yo bajaba y decía, hey, ¿cómo lo hice? Y ponía a los hermanos en un apuro, porque el hermano tenía 2 opciones. O mentir si yo prediqué mal y decirme, hermano, usted lo hizo bien, y por dentro, qué desastre. O sencillamente decir algo porque yo lo estoy presionando. Y eso era parte de lo que yo hacía, un error, porque yo estaba muy enfocado en hacer antes que ser y también sin embargo, con el tiempo, el Señor en mi caso fue poniendo la confirmación por parte de los pastores, de los líderes de la iglesia, luego que me caso por parte de mi esposa. Yo le he dicho a mi esposa que sea brutalmente crítica cuando yo predico. Una vez le dije, mira, mi amor, yo quiero que tú seas la crítica número 1. Así que cada vez que yo predicaba, ella me decía algo. No, Moisés, tú de esta aplicación. No, Moisés. Y ya llevábamos como 5 semanas. A la 6ª semana le dije, dime algo bueno, por favor, ya. Pero el cuerpo de Cristo valida el llamado. Y yo creo que eso que tú dices es muy importante porque como estamos con jóvenes, requiere mucha humildad. ¿Por qué? Porque nosotros como jóvenes, yo me considero joven todavía, como jóvenes nosotros podemos tener una idea de lo que Dios nos está llamando y podemos enorgullecernos, imaginarnos que es eso lo que Dios me está llamando, pero cuando yo invito a mi iglesia local, a mis líderes, a examinar ese llamado y a comprobar si realmente Dios me ha dado ese llamado, primero no me someto a su autoridad
y haciéndolo me someto a Dios, porque si realmente Dios me está llamando a algo, Dios va a confirmarlo a través de su cuerpo para mi vida, y por eso necesita humildad, y para un joven tener humildad, ese joven tiene que tener madurez, Sí. y eso es muy escaso en la juventud y es muy importante. Y la verdad es que si tú tienes el llamado, imagínate que tú eres un joven que tiene un llamado al pastorado y tú te le acercas a los pastores necesitan pastores, necesitan jóvenes siempre, invertirse en las nuevas generaciones. Y ellos han recorrido un camino que tú no has recorrido. Si tú tienes el llamado para trabajar discipulando en la cárcel, habla, porque ellos tienen un llamado, ellos tienen un recorrido que tú no has tenido. La palabra dice en Proverbio, y no se equivoca, que en la multitud de consejos hay sabiduría. Habla con tus padres. Ellos tienen un recorrido que tú no has recorrido. Y el cuerpo de Cristo valida esto. Por ejemplo, cuando Dios llama a Pablo, el Señor se le aparece a Pablo en su camino a Damasco, y él lo manda, le dice a lo que él lo va a llamar a los gentiles. ¿Qué tuvo que pasar con Pablo para que Pedro lo aceptara? Porque Pablo era una amenaza. Pablo se la pasaba persiguiendo a la iglesia, agarrando a los cristianos, sacándolo por los cabellos de sus casas y llevándolo para matarlo y para apedrearlo y ponerlo en juicio. Imagínense cómo estaban los cristianos de ese momento. Y tuvo que ir una persona llamada Bernabé y ir y llevar y validar que efectivamente Pablo había sido llamado a los gentiles. Y es Bernabé un mediador que sirve para que Pedro, quien era el líder principal en la iglesia de Jerusalén, que Pedro entonces dijera y lo aceptara. Entonces el cuerpo de Cristo es importante. Si tú tienes una chispa en tu corazón de servir en la iglesia, porque también, y quiero hacer un paréntesis, Dios te va a llamar a servirle donde quiera que tú estés. Si Dios te llama a ti a ser doctor, doctora, médico, ahí Dios quiere que tú le sirvas. Si Dios te llama a ser a ti abogado, Dios quiere, o abogada, Dios quiere que tú seas una abogada que le sirva y honre su nombre. Si Dios te llama a ser profesor, profesora, enfermera, enfermero, ingeniero, arquitecto, músico, Dios también te está invitando a servirle en cualquier área de tu vida, en cualquier área o lugar de profesión en la cual tú te desempeñes. Algunos Dios lo llama a servir a la iglesia. O sea que Dios te llame con tu profesión, o sea que Dios te llame a servir el cuerpo de Cristo, siempre es bueno validar el llamado. Yo tengo un amigo que él dice que Dios lo llamó a la política, que Dios lo llamó a la política. Y tú sabes que cuando él habla, tú lo oyes, tú dices, él tiene que ser diputado. Él tiene todas las herramientas, el denuedo, tiene la valentía de enfrentar y levantar la verdad a cualquier precio. Y tú ves que el cuerpo de Cristo lo valida, aun cuando la política parezca ser un escenario muy corrompido y muy dañino. En el caso de nosotros, sucedió igual. Las personas iban validando que Dios nos había llamado, que ya Dios nos había llamado juntos. Yo validaba el don de Bexy de comunicar. Yo siempre le decía a Bexy, yo creo que tú tienes que hacer radio conmigo. La invité a hacer radio conmigo. Le dije, Bexy, yo creo que tenemos que hacer un programa de televisión juntos. Nos desesperamos y agarramos todos nuestros ahorros y lo pusimos en un proyecto de televisión que duró 6 meses en un canal de televisión que es de un artista dominicano llamado Juan Luis Guerra. Y él tenía ese programa, ese canal de televisión, y arrancamos a los 6 meses, y durante 6 meses estábamos en ese programa en el aire, y a los 6 meses él decide vender y entrar en una negociación diferente, lo cual separó nuestro proyecto. No buscamos suficiente consejo y perdimos nuestros ahorros porque no pudimos tener un retorno de la inversión en tiempo. Pero el cuerpo de Cristo va a validar tu llamado. Tercer aspecto. Bueno, el llamado es coherente con tus dones, talentos y oportunidades. A veces nosotros, no sé si tú quieres que comentemos aquí el consejo del pastor Miguel. Él decía que a veces tú puedes tener los dones y la oportunidad, pero no tener el carácter. Tú puedes tener el carácter, el talento, pero no tienes la oportunidad. O tú puedes tener la oportunidad, el talento, pero no tienes el carácter. No sé si lo repetí, porque no lo tengo aquí. Pero si una de esas 3 cosas faltan, entonces es muy probable que todavía no sea el tiempo, como por ejemplo lo que pasó con nosotros en ese ejemplo que Moisés dio. O sea, es muy importante que nosotros podamos no solamente
que se valide nuestros dones a nivel de la iglesia local, gente madura que nos asesore, sino también que nosotros podamos trabajar en nuestro carácter. Y eso también es algo que puede validar la iglesia local. Claro, y Dios usa el tiempo para formar nuestro carácter. Una de las cosas que no nos gusta hacer como jóvenes, ya yo no puedo decir como jóvenes porque ya creo que estoy doblando la curva, pero la verdad... Joven del alma. Joven del alma, todo el tiempo. La verdad es que hay una gran bendición en la espera. Y si tú estás sintiendo inquietud por servir al Señor en cualquier área de tu vida y tú entiendes que Dios te está llamando, el cuerpo lo valida, lo que te están a tu alrededor también, prepárate porque Dios te va a invitar a esperar. Dios te va a poner en una situación donde tú tengas que esperar. Posiblemente tú tienes el talento, el don, tienes la oportunidad, pero no tienes el carácter y necesitas esperar. Déjame decirle, lo vas a ver en José, en David, en todos, en Moisés, lo vas a ver en Josué. Josué pasó todo el tiempo ahí esperando fielmente a la falda de la montaña, esperando por Moisés, acompañando a Moisés hasta que llegara su turno. La espera es uno de los medios de gracia que Dios utiliza para formar nuestro carácter. Sin embargo, una advertencia, la sociedad no le gusta esperar. La sociedad quiere todo a la carrera, todo a microondas. La sociedad quiere que tú mañana se asuma y que tú te lances. No, hay una gran bendición en esperar. Porque cuando tú esperas, tú le estás diciendo a tu alma, confía en Dios. Tú le estás diciendo a tu alma, ten fe en Dios. Tú le estás diciendo a tu alma, tú no diriges tu vida, sino Dios. Y eso tú lo puedes aplicar a cualquier esfera de tu vida. No solamente al llamado, también si tú estás esperando un compañero o una compañera, espera, no te desesperes, espera, porque en la espera Dios está preparando y formando y moldeando cosas en tu vida. Así que, primero el llamado viene de Dios. Segundo, el llamado es confirmado por el cuerpo de Cristo y los consejos de los hermanos y familiares. Tercero, el llamado es coherente con tus dones, con el carácter y la oportunidad. Y es algo que debe de llevarnos a reflexionar y nos debe de llevar a esperar también. Amén. Déjame decir algo. Ahora, por ejemplo, que nosotros tenemos la oportunidad de venir a lugares como este, o por ejemplo, en Avivar Nuestros Corazones, escribir y hacer muchas cosas. Hay mujeres que vienen y me preguntan, ¿qué tuviste que hacer para llegar ahí? ¿Qué hiciste? ¿Cómo lo lograste? Déjenme decirle, y por eso quiero decirlo ahora, mis hermanas, que yo, honestamente, lo último que yo me imaginé en mi vida que yo iba a estar haciendo era esto. Eso no quiere decir que yo no lo deseaba. Porque desde niña me ha encantado. Yo hablaba con las flores, yo le predicaba a los perros de la casa de mi tía. O sea, a mí siempre me ha gustado hablar, compartir. Y eso no quiere decir que yo no lo deseara. Yo lo que no tenía en mi mente una idea de cómo yo quería construir mi futuro. Y déjenme decirles que todo esto que nosotros estamos haciendo ahora mismo, yo puedo decir con una conciencia tranquila que Dios lo ha orquestado. Porque realmente lo que ha sucedido conmigo es que en lugar de yo decir, en lugar de yo ser, como dicen muchos, ser la arquitecta de mis sueños, todo lo contrario, Dios me derrumbó todo mi palito. O sea, todo mi maqueta, o sea, todo lo que Moisés y yo quisimos emprender, Dios lo destruyó. Y cuando yo me enfoqué en mi carrera profesional, con mi maestría y mi éxito laboral en el mundo del mercadeo, Dios eso me lo quitó y me llevó a mi casa a servir. Y lo último que yo me iba a imaginar era que Dios ahí, en el lugar donde Él me había puesto, Él iba a hacer algo con eso. Entonces, no compremos la mentira de que nosotros tenemos que autogestionar el ministerio. Y número 2, que el ministerio es algo como que solamente es hacia afuera, una plataforma o algo de que todo tiene que ser visual, que la gente te tiene que ver y estar allá afuera, porque no es así. O sea,
lo que yo estaba buscando hace un ratico, no importa ya, era en... Lucas. Yo quería compartirles, era como por ejemplo, Juan el Bautista, cuando le dicen a su madre que él iba a nacer, le dijeron, él va a ser grande delante de Dios, él va a ser grande. ¿Y qué cosa no quisiéramos nosotros que ser de gran estima delante de Dios? Pero nosotros miramos su vida y ese no es el tipo de llamado que nosotros queremos, ¿no? Sin embargo, su ministerio fue grande delante de Dios. Entonces a veces tenemos... Aunque no delante de los hombres. No, aunque no delante, al contrario, su vida fue extraña. La forma en que muere, todo lo que pasa, como que tú dices, ay, pero ahí como que ese guionista como que, ¿qué pasó? Pero Dios lo orquestó así. ¿Por qué? Porque la vida de Juan el Bautista nos recuerda que se trata de nosotros menguar para que Cristo sea grande, para que Él se vea. Entonces, a veces, por no esperar, por no someternos a la voluntad de Dios, por no morir a nosotros mismos. Nosotros queremos ser como los arquitectos. Yo estoy segura que si le hubiesen pedido a Juan el Bautista, humanamente hablando, que escribiera su historia, esa no hubiese sido la que hubiese escrito, porque todo el mundo quiere ser relevante, ser conocido, pero el llamado no se trata de eso, se trata de todo lo contrario. Sí, entonces, primero el llamado viene de Dios. Segundo, el llamado es confirmado por el cuerpo de Cristo. Tercero, es coherente con tus dones, tu carácter, esa preparación de carácter es importante y la oportunidad. Y cuando hablamos de carácter es el aprender a esperar. Tú lo vas a ver todo el tiempo. Dios formando el carácter de sus hijos es importante. Yo le puedo dar un testimonio. Dios sigue trabajando en mi carácter. Y yo entiendo que no va a terminar hasta que Cristo venga. Siempre hay áreas en nuestra vida donde Él tiene que trabajar más y nosotros rendir más y rendir más y arrepentirnos más, como hablaba el pastor Mateo, que debemos arrepentirnos diariamente. Pero sí saber que Dios utiliza medios de gracia para darle forma a nuestro carácter. Punto siguiente, el número 4, es que el llamado no es un copy-paste. El llamado no es un copy-paste. ¿Qué es un copy-paste? No es una copia de otro. Cuando hablo de eso es porque muchas veces nosotros podemos pretender, aspirar, tener ese ministerio. Y yo quiero eso mismo que está haciendo Betsy. Yo quiero ser igual que Betsy. Yo quiero hacer aquello como Betsy. No, porque quizás tus dones y tus talentos son totalmente diferentes. Yo lo sustituí el 4 por el carácter, dice el llamado del carácter. Yo lo sustituí ahí por copy-paste. O sea que anótenlos en sus apuntes. A veces nosotros cometemos el error de querer aspirar al ministerio de otros. Yo recuerdo cuando yo estaba del otro lado de la fuerza. Yo recuerdo que había un predicador argentino que llenaba estadios y yo quería eso, yo quería llenar estadios, porque lo que estaba de moda era llenar estadios, así que yo empecé a tratar de copiar la manera como él predicaba, la manera como él hacía historia, la manera como él hacía chiste, la manera como él entretenía, porque eso era lo que estaba de moda y llenar estadios decía, tú eres exitoso. Y le digo que no se trata de llenar estadios, debemos de aprender de que nuestras vidas responden diferente porque somos parte de un cuerpo y tenemos funciones diferentes, dones diferentes, background diferentes, trasfondos diferentes. Y quería decir eso. Donde quiera que Dios te llame a servir, a ministrar, ten en cuenta que lo está haciendo de manera particular, con dones particulares, con talento particular, con circunstancias particulares, en un contexto particular, a gente particular. Hay gente, nosotros conocemos personas, pareja de esposo, que quieren irse a lugares donde nunca el evangelio ha sido predicado. Eso nadie quiere copiar ese ministerio. Ahí donde tú sabes que te pueden agarrar y llevar a la cárcel para el resto de tu vida. Ahí nosotros conocemos gente que quiere ir para allá. Y tú lo ves que su vida, toda su vida, es entregarse a esa causa. Por lo tanto, tengamos eso en mente. Número 5, ahora sí. El llamado requiere preparación aun cuando ésta no valida tu llamado. ¿Y qué queremos decir con esto?
Lo que queremos decir es que Dios a todo el que llama, y ahora hablo de manera particular, de manera general a todos los creyentes, Dios espera que usted se prepare. Sin embargo, la preparación no valida tu llamado. Lo digo porque en ocasiones hay jóvenes que van al seminario y creen que porque hicieron unos estudios teológicos ya son pastores. No. La preparación no valida tu llamado. Sin embargo, si Dios te ha llamado, tienes que prepararte. Dios te está invitando a la preparación. Una vez yo hablaba con un joven en las redes sociales que me decía, no, pero que usted hace mucho énfasis en la preparación, pero yo no veo eso con los discípulos. No, 3 años y medio caminando con Jesús, escuchando a Jesús, viendo a Jesús, aprendiendo de Jesús, durmiendo con Jesús, comiendo con Jesús, lidiando con la atención de los fariseos con Jesús. Tú quieres más de 3 años y medio, lo que dura una maestría. Claro que los discípulos tuvieron preparación. Claro que Pablo tuvo una preparación. A los pies de Gamaliel, dice Hechos capítulo 22, versículo 3. Entonces, la preparación es importante. Yo hago este llamado en sentido general porque la preparación no es solamente para los pastores y ministros. La preparación es para todo el creyente. Y Dios te está llamando a prepararte. ¿Tú quieres decir algo así? Porque tú estás estudiando también ahora. Sí, yo creo que sí. Justo hablaba con Mirna esta tarde acerca de eso, de que es muy importante que nosotras como mujeres nos preparemos en la palabra y aprendamos a manejar un texto con precisión, a ser fiel a las escrituras, pero al final de cuentas, nosotras necesitamos recordar que eso, no, como tú decías, no es lo que nos va a dar a nosotras identidad. La identidad o el permiso para hablar. Miren, si en este caso hablar a las mujeres, si una mujer se sienta bajo la predicación de un pastor fiel todos los domingos, y esa mujer durante la semana estudia su Biblia y viene con preguntas a la iglesia y le dice, pastor, leí este versículo que usted predicó y me leí la carta completa y vi el contexto y tengo estas preguntas. Y esa mujer vuelve y hace lo mismo el domingo que viene y el domingo que viene. Y busca una mujer madura en la iglesia, una mentora. Esa mujer va a saber tanta Biblia, por ejemplo, al final de ese año. Entonces, muy probablemente esa mujer conozca más de la escritura y la aplique más a su vida que uno ir a un intensivo, y eso no es que esté mal. Claro que debemos tomar toda la preparación que necesitamos, pero es que a veces menospreciamos la que ya tenemos con los medios de gracia que ya Dios nos ha dado en la iglesia local. A veces venimos a la iglesia y pensamos que porque somos mujeres podemos prestar menos atención a los domingos, a la predicación del pastor. Y no debe ser, toda la palabra de Dios es útil y nosotras tenemos que alimentarnos de ella. Otra cosa es que el ministerio requiere preparación y en este caso también a las mujeres. A veces a las mujeres no nos preparamos. Ya sea, por ejemplo, una mujer puede estar soltera para la gloria de Dios y Dios llamarla a la soltería, pero una mujer puede Dios llamarla al matrimonio. Y para eso también se requiere preparación en esa etapa del llamado para esa mujer. Entonces, es importante que nosotras entendamos que es una preparación integral. Así es. Y yo aplaudo la iniciativa de esta iglesia y de otras iglesias que son intencionales en desarrollar un instituto bíblico dentro de la iglesia, porque a veces nosotros idealizamos la preparación teológica como si yo no voy a ese seminario, entonces yo no estoy preparado, y no es cierto. Déjeme decirle algo, históricamente, los seminarios hoy existen porque las iglesias descuidaron su rol de entrenar teológicamente. Y por eso entonces se crearon los seminarios. Sin embargo, cuando la iglesia asume su rol de entrenar teológicamente como esta y otras iglesias, entonces ustedes como iglesia tienen que responder a eso. Te están dando una formación, quieren entrenarte, quieren darte en el contexto de la iglesia local, donde no solamente te van a vaciar información, sino que también van a velar por tu alma, van a ver cómo tú estás caminando, van a ver si lo que tú estás aprendiendo te está inflando, como sucede muchas veces en los seminarios, que tú ves a la gente inflada teológicamente,
y a veces le hace daño esa formación porque se creen que saben más que pastores y otros líderes, sino que la formación teológica en el contexto de la iglesia local es ideal. Aprecienla, valórenla. Y si Dios te está llamando, ya seas a ser una mujer soltera, una esposa, una madre, o a trabajar en algún lugar, o un hombre que Dios esté llamando al ministerio, o una mujer, sepa que la preparación es importante, pero la preparación no valida tu llamado. El llamado lo valida Dios, que lo pone. Segundo, el cuerpo de Cristo, que lo valida. Y luego, el llamado a prepararse es una necesidad. Punto número 6, el penúltimo. El llamado requiere entrega y sacrificio. Y cuando nosotros decimos esto es porque es bueno que nosotros todos, no ustedes, yo entiendo que nosotros también, tengamos siempre las expectativas en el lugar correcto. No idealicemos el ministerio por lo bien que le está yendo a uno o a otro. Y quiero hacer una salvedad porque hay una cultura de celebridad en medio nuestro que nos está afectando. La cultura de celebridad que nos dice, yo soy alguien importante si me invitan a muchos lugares. No. Hay cientos de miles de pastores fieles a su iglesia, a su congregación, que están sirviéndole al Señor y son la mayoría. Y Dios a ellos, cuando lo llame a su presencia, le va a decir buen siervo y fiel también. Entonces debemos de quitar de nuestra idea que el llamado al ministerio es un llamado a la celebridad, es un llamado a las plataformas, es un llamado a ser reconocido, es un llamado a que la gente nos siga. No, Dios no está llamando celebrities. Dios está llamando hombres y mujeres que sean fieles en su iglesia, que sirvan fielmente a sus hermanos, que sirvan fielmente el uno del otro. Y también quiero decirle a las chicas que, por ejemplo, parte de ese sacrificio, esa entrega, es que desde una edad, desde jóvenes, ustedes puedan entrenarse en los asuntos del hogar. Porque a veces pensamos que el llamado al ministerio solamente sucede en la iglesia. Pero una vez que nosotras, por ejemplo, a las que sean llamadas al matrimonio, muy probablemente vamos a tener hijos y vamos a tener que servir a un esposo. Entonces, valorar ese ministerio como algo valioso, como algo importante. No pensar que lo que realmente vale la pena es lo que el otro está viendo, sino es lo que Dios ve. Es como vivir bajo coram Deo, o sea, delante de la presencia de Dios, para la gloria de Dios. Pero yo quiero hacer una nota de balance ahí, que aprendí de una de las esposas de uno de los profesores de Moisés, ya partió con el Señor, y es que hay dos extremos. Las mujeres que encuentran su significado en el servicio en la iglesia local, aquellas que sienten un llamado muy fuerte por el Señor, no sé qué, y desprecian su hogar. Pero el otro lugar de la balanza es esa mujer que se hace completamente inútil a la iglesia local porque dice que Dios la ha llamado a su hogar y a su esposo y que ese es su único ministerio. Entonces yo creo que los dos extremos no son correctos. ¿Por qué? Porque el hecho de que tú tengas hijos y un esposo no te quita la membresía de la iglesia local. Entonces yo creo que a veces, y eso creo que como mujeres es como que, ¿cómo así, Betsy? Pero a veces tenemos que ser sinceras, a veces nos acomodamos demasiado en decir, ay, Dios solamente me llamó a servir a este marido y a mis hijos, lo siento, no puedo servir en nada en la iglesia. Y se nos pasan meses y meses y años cuando Dios nos ha colocado en un cuerpo, en la iglesia local. Y hay muchísimas maneras en las que una mujer desde su hogar puede servir a la iglesia local. Orando por las necesidades del hogar, recibiendo jovencitas en su hogar para invertirse en ellas, discipulando desde su casa. Quizás esa mujer por un tiempo no pueda venir a los servicios, pero nosotras tenemos que entender que si todas las mamás de la iglesia tomaran esa decisión, los bancos estarían vacíos.
Entonces, que el Señor nos ayude a tener un balance de valorar lo que Él nos ha dado en nuestro hogar cuando les toque tener su familia, pero sin olvidar la importancia de nosotras servir al cuerpo de Cristo, aún sea horneando galletitas para la reunión de los pastores, lo que sea que Dios nos permita hacer. Y cuando decimos que requiere entrega y sacrificio, no solamente en el servicio a la iglesia, sino también muchas veces si Dios te llama a ser abogado o abogada y tú lo quieres hacer para la gloria de Dios, en algún momento tú vas a tener tensión en tomar decisiones para mantenerte, como hemos dicho, firme en la verdad. Y esas decisiones van a requerir en ocasiones, como ha sucedido con algunas personas que han tenido que perder sus empleos. No sé si usted conoce el caso de una pastelería en los Estados Unidos que se plantó en decir que no iba a hacer un bizcocho para una boda de... Un pastel, exacto, un pastel para una boda de personas del mismo sexo. Y sencillamente lo demandaron. En la primera ronda perdieron la demanda. Creo que tenían que pagar $80,000. Eso le trajo a la quiebra su negocio. Luego ya finalmente pasó a la Suprema Corte y la Suprema Corte falló a su favor. ¿Qué dice? La Suprema Corte dijo, ustedes no tienen obligación de hacer el bizcocho si ustedes no quieren. El pastel, perdón. Y salieron victoriosos. Sin embargo, lo que quiero decir es que en ocasiones, como yo decía, si mi llamado al ministerio en tu vida representa en algún lugar, porque tú no dejas de ser cristiano siendo profesional, en el lugar en el cual Dios te llame y tú estés, eso en ocasiones va a requerir sacrificio. Mantenerte firme va a requerir sacrificio. En ocasiones va a requerir rechazo. En ocasiones va a requerir que pierdas la aceptación de las personas. No importa dónde tú estés, mantenerse firme en la verdad y el llamado que Dios hace en muchas ocasiones trae consigo que eso confronta la mentira. Y cuando la luz llega a las tinieblas, la gente no la acepta bien. Entonces debes de tener eso y poner las expectativas correctas. Sea que Dios te llame al ministerio, a su obra, o sea que Dios te llame a servir en su obra, pero en cualquier campo profesional. Último, el llamado, número 7, el llamado requiere una dependencia de Dios. Fácilmente podemos caer en el error de creernos que somos unos maestros de lo que hacemos y se nos olvida nuestra dependencia de Dios. Dios es quien llama y si Dios es quien te llamó, Dios es quien sabe cómo tú vas a ir bien y Dios es quien puede sostenerte. Él es el Dios de la mies, como dije al principio, y es el Dios de los labradores. Y en el caso de nosotros, a nosotros nos ha tocado tomar decisiones en medio del llamado, donde más hemos tenido que depender de Él. No necesariamente donde más nos conviene, no necesariamente donde mejor nos sentimos, no necesariamente donde más beneficios personales vamos a tener, sino donde más dependencia tenemos de Él. Amén. Y el llamado requiere dependencia de Dios. No existe un momento en nuestras vidas como creyente donde Dios nos invita a no depender de Él. No. Él dice, pero yo soy la vid y vosotros los pámpanos, Juan. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí traerá frutos. Dios, porque apartados de mí, dice Él, nada podéis hacer. Entonces debemos de tener eso muy claro. ¿Tú querías decir algo? Sí, que uno de los valores del ministerio de Aviva Nuestros Corazones es que siempre se nos recuerda que nos ocupemos de la profundidad de nuestra relación con Dios. Y Dios se va a encargar de la anchura, de cómo Él va a usarnos. Entonces nosotros lo que tenemos es que enfocarnos en cuidar esa relación con Dios, en crecer en dependencia de Dios. Y en la medida en que nosotros dependemos de Dios y crecemos espiritualmente, entonces en esa medida vamos a poder ministrar a otros, porque a veces pensamos como que nosotros lo podemos hacer nosotros solos y tenemos que solamente enfocarnos en hacer y no crecemos en esa dependencia que tú estás hablando. Así es. Así que nada, esas son nuestras humildes recomendaciones o lo que nosotros hemos visto en estos 13 años de casado y más de quizás 20 años, casi 20 años de ministerio. En tu caso, En mi caso. Empecé joven.
Así que nada, yo quiero orar de manera particular por aquellos que Dios está llamando al ministerio. Y quiero que Bexy ore por aquellos que Dios lo está llamando al ministerio, pero fuera de la iglesia. Así que van a hacer 2 oraciones cortas y orar también por aquellos que ya están en el ministerio. Así que incline sus ojos, cierre sus ojos, incline su rostro. Padre, gracias Señor por esta oportunidad que tú nos das de poder reflexionar en principios de tu palabra. Nosotros no somos perfectos, nada que ver. Nosotros estamos conscientes de que si algo tenemos, somos o hacemos es por gracia. No porque seamos mejores que nadie en lo absoluto, sino porque tú, Señor, así has querido que nosotros podamos servirte como lo estamos haciendo. Sabemos que nos falta mucho, sabemos que nos falta crecer, nos falta madurar. Amén. Tú sabes, Señor, que cometemos errores, que tropezamos, Señor. Pero si algo estamos conscientes es que el ministerio no se trata de nosotros, sino de ti. Y gracias, Señor, porque es así y no de otra manera. Amén. Yo te pido por aquellos que tú estás llamando, Señor, a tu obra. Y aquellos que están ahí, que tú apenas empiezas a poner una chispa en su corazón. Yo te pido, Señor, que tú continúes madurando eso. Que tú, Señor, los animes, los afirmes y le confirmes de que tú lo estás invitando a tu obra. Te pido también por aquellos que ya están en tu obra y que se sienten desanimados o caídos, Señor, que tú los levantes y que le des nuevos bríos, nuevas fuerzas, nuevo entusiasmo y que los ayudes, Señor, a poner su mirada en ti. En Cristo Amén. Jesús te lo pido. Amén. Señor, mira a los habitantes, Señor, de la comunidad de Poza Rica, Padre. Yo te pido que a las personas que están aquí, Señor, que tú has llamado para servir a esta comunidad, Señor, que tú pongas una compasión en sus corazones, que tú pongas una compasión que los lleve a servir a esta comunidad, Señor, ya sea a los niños, a las mujeres, a las personas en general, Señor. Pon una carga especial, una carga particular, Señor, por los ministerios de compasión, por los ministerios de ayuda al huérfano, Señor. Pon, Señor, una carga. Padre, solamente tú sabes a quienes tú has llamado en este lugar para alcanzar con tu evangelio, Señor. Ese es el llamado de toda la iglesia, Señor. Así que yo te pido que tú uses esta congregación y las personas aquí presentes para impactar esta comunidad, Señor, y para compartir la única esperanza de vida que es el evangelio, Señor. Yo te pido que podamos ver el fruto de hombres y mujeres, jóvenes y jovencitas que pueden dar de su tiempo, dar su vida para invertirse en esta comunidad, Señor. Gracias te damos, gracias por este tiempo, gracias por esta iglesia. De una manera especial, gracias por las mujeres que están aquí, Señor. Yo te pido que tu nombre siga siendo exaltado, Señor, y que todo lo que continuemos haciendo, Señor, sirva para la gloria de tu nombre. Amén. Señor,